Cordial saludo docente y compañeros. El día de hoy el equipo Foxtrot vamos a realizar la sustentación del segundo parcial. Primero les voy a definir qué es el concepto de neorrealista en los tres ámbitos. En el régimen internacional son los principios, reglas, procedimientos para la toma de decisiones tanto explícitos o como implícitos dentro de las teorías internacionales. En las organizaciones internacionales parte del principio de que es una anarquía de orden mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que se caracteriza de que no hay ningún tipo de régimen totalmente dinámico que influya dentro del sistema como tal. Y finalmente en el concepto de los actores internacionales, este se basa en una visión estatocéntrica. ¿Esto qué quiere decir? Que reconoce algunos actores internacionales de importancia, pero no le dan ese grado de importancia a esos mismos actores dentro de un sistema. De igual manera, pues este concepto a través de los años ha venido evolucionando a través de los diferentes significados que dan los autores. Podemos reconocer un autor que es Berlín 2006, el cual considera que las organizaciones internacionales eh, pretenden ser agentes de cooperaciones internacionales dentro de un sistema internacional. De igual manera, el autor como Samudio da a conocer que dentro de esas mismas organizaciones, si hay algún autor que tenga ese pensamiento burocrático o ese pensamiento que no se ajuste a las políticas de ese mismo estado, va a influir mucho en la toma de decisiones dentro de ese sistema político y a su vez va a perjudicar al resto de los actores. Eso fue en el año de 2012. De igual manera, pues seguimos con el neoliberalismo. El neoliberalismo en estos tres ámbitos también da a conocer que son regímenes que influyen significativamente en el comportamiento de algún de los estados, dándole ciertas funciones o ciertas características a los mismos estados y hacia la comunidad. Como algunos, el primero tenemos la proporcionalidad de la información o brindar información como tal, la reducción del costo de las transacciones y finalmente el establecimiento de reglas comunes para una sociedad como tal o para el mismo sistema político. De igual manera, su evolución en el neoliberalismo aparece para hacerle frente como tal a la para desestabilizar o desregular un estado como tal. De igual manera es un actor interventor que a su vez maximiza su interés en la riqueza pues de ese mismo estado. Finalmente, quiero dar a conocer estos dos conceptos que son muy relevantes para la definición o para la construcción de las siguientes generaciones referente al tema de los regímenes, tanto en los sistemas internacionales. Le doy paso a mi compañero, el cual va a seguir con las diferentes definiciones. Continuando con la exposición y teniendo en cuenta las teorías de las relaciones internacionales explicadas anteriormente por mi compañero, se van a definir los conceptos de regímenes internacionales, organizaciones internacionales y actores internacionales. Que es importante tener en cuenta que a la luz de estas dos teorías, estos conceptos son abordados de forma distinta por parte de los autores. Krasner 1983 define los regímenes internacionales como los principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones que pueden estar explícitos o implícitos en un área o una temática concreta de las relaciones internacionales. En cuanto a organizaciones internacionales, Esther Barber 1995 define una organización internacional como una asociación de estados establecida mediante un acuerdo internacional, que puede ser por tres o más estados, y que ésta debe ir en consecución de unos objetivos comunes. Esta organización debe estar dotada de una estructura institucional con unos órganos permanentes propios e independientes. Asimismo, Vargas
puntualiza algo muy importante, que no hay una, Vargas 2009 puntualiza algo muy importante, que no hay una instancia que regula totalmente las dinámicas del sistema internacional, pero que las instituciones que conforman el sistema internacional están direccionadas a un poder estatal y en la cooperación, y que esta cooperación debe ir en función a cumplir los intereses de los estados. Asimismo, en cuanto a actores internacionales nos referimos especialmente a la teoría neorrealista. Es importante puntualizar que esta tiene una visión muy estatocéntrica, que si bien reconoce el surgimiento de actores o de otros actores y que también tienen importancia, estos no son superiores a los estados, que es muy importante tener en cuenta. Asimismo, Kenneth Watts en 1959 indica que son los estados los que mantienen la calidad del sistema internacional y que son los estados los que determinan la estabilidad del sistema internacional. En cuanto a la teoría neoliberal, ya las definiciones cambian un poco, porque ya se empieza a incluir o se empieza a considerar más la participación de actores internacionales diferentes a los estados, que es muy importante. Asimismo, el concepto de régimen internacional difiere un poco, ya que nos indican que influye significativamente en el comportamiento de los estados y que esto proporciona mayor información, reduce los costos de transacciones, establece reglas comunes para todos, refuerza el cumplimiento de normas y establece enlaces entre diferentes temas que mejoran la cooperación. Pinto 2007, página 95. Asimismo, Pinto 2007 también aduce lo siguiente, y es que el aumento de la interdependencia genera una mayor búsqueda de cooperación internacional y que en consecuencia de eso las organizaciones internacionales surgen para solucionar los diferentes problemas de la acción colectiva. Por otra parte, Cajone y Joseph Ney argumentan que las organizaciones internacionales contribuyen a establecer la agenda internacional, actuando como catalizadores para la formación de coaliciones en el escenario para la iniciativa política. Asimismo, André 2007 define que los estados no son los únicos actores que importan en la política mundial y que también las organizaciones y los acuerdos y los regímenes internacionales ayudan a cimentar la cooperación entre las naciones. Por otro lado, Carcedo 2019 también nos indica que los estados ya están reconociendo un lugar clave de otros actores en función de las organizaciones internacionales. Ya con esto damos un paso a la evolución de cada uno de estos conceptos. Continuando con la exposición del segundo parcial del sistema internacional, como ya se abordaron los conceptos de régimen internacional, organización internacional y autores internacionales, ahora veremos su evolución, pero basados en la teoría del neorrealismo y la teoría neoliberal. Para iniciar, entonces, en el régimen internacional, su evolución, autores como Castrol-Will en 1989 sustentan que la jerarquía planteada por Kressner es instrumental y simplista, pues esta considera que los regímenes son el resultado de un proceso de acercamiento y de elecciones incrementales. Por consiguiente, no hay un diseño institucional ni ningún conocimiento conceptual que de pronto vincule claramente los principios y las normas. En la organización internacional, su evolución, de acuerdo a Barkin 2006, considera a las organizaciones internacionales como agentes de cooperación internacional en el sistema internacional. Y autoras como María Pinto 2007 consideran que las teorías realistas y neorrealistas continúan siendo válidas, digamos, para explicar ciertos aspectos del funcionalismo de las organizaciones internacionales, pero en muchos aspectos han sido ultrapasadas por el institucionalismo y el constructivismo. Teniendo en cuenta su evolución en los actores internacionales, Zamudio estudia las organizaciones internacionales y comprende a los actores dentro del régimen como autores burocráticos y desgregados de la toma de decisiones. Pasando a la teoría neoliberal, encontramos que en el régimen internacional su evolución es, digamos, la corriente neoliberal puede ser entendida en el origen del idealismo como teoría. El idealismo estima que la interdependencia económica, digamos, lleva a la cooperación y a la paz
de acuerdo a Jiménez González 2003, y donde es precisamente esa premisa por la cual el idealismo transmuta el liberalismo con la idea de mercado y régimen internacional, digamos en función de los intereses económicos y la democracia. En cuanto a la organización internacional, su evolución es el enfoque liberal de las organizaciones internacionales que desafían la idea de que el sistema internacional esté basado en la necesidad del poder militar, ofreciendo posibilidades para la cooperación internacional. De acuerdo a Carcedo 2019, también pues se dice que dentro de la organización internacional la cooperación termina siendo un factor de unidad entre neorrealistas y neoliberales, pues aunque tienen una perspectiva diferente de su intención, aceptan una función del equilibrio del sistema. Pues ya en cuanto a los autores, podemos hablar de que hay un énfasis de las teorías neoliberales e institucionalistas en sus instituciones internacionales, en el cambio de concepción del propio interés. Esto puede ser uno de los puntos de pronto en los que el neorrealismo y el neoliberalismo se encuentran en común, y es el Estado el que sigue siendo el actor relevante, pues este se proyecta y mantiene el equilibrio del sistema para los neorrealistas también, y asimismo, y es quien busca cooperar para maximizar las ganancias. A continuación seguirá el compañero Bautista, el cual les va a hacer un análisis de la importancia o no de regímenes y organizaciones internacionales para el sistema contemporáneo y su efectividad. Gracias, compañero. Para comenzar este análisis según la perspectiva de Joseph New, al abordar el estudio del sistema internacional se tiene que interpretar y diferenciar la estructura con los procesos en el sistema, la estructura con relación a la distribución del poder en el sistema unipolar, bipolar, multipolar, a su vez los procesos que son patrones y tipos de interacción entre los actores del sistema, como el contexto cultural, institucionalidad para la cooperación del no conflicto. De acuerdo con lo anterior, Hoffman expresa que el sistema internacional ha estado debilitado por la sobredemanda relacionada con la sociedad civil, donde hay más salidas que entradas. Debido a esto, no hay un equilibrio en producción. Asimismo, los estados están privados de cierta soberanía operacional por causa de dos aspectos que son la globalización y la interdependencia. Y los regímenes existentes como los derechos humanos, medio ambiente y de justicia criminal internacional. Estas categorías demandan la mayor capacidad al actor principal. Los regímenes en los que pueda pertenecer el Estado son relevantes para que sean propios y aporten estabilidad. Las organizaciones internacionales, como las limitaciones del Estado, permiten apalancarse para dar solución a problemas las cuales unilateralmente no pueden ser solucionadas. Un ejemplo demasiado claro es el ingreso de Colombia en la OTAN en el 2018. Por último, las efectividades con las dinámicas sistémicas se dan al lugar con la cooperación internacional, siendo idóneo el control de amenazas al Estado. Estos regímenes generan algún tipo de impacto sobre el sistema, por ejemplo, con el Acuerdo de París como régimen medioambiental. Cuando Estados Unidos salió de acuerdo en el 2020, hubo una conmoción más mediática que sistemática, pues ningún actor internacional se volcó contra la potencia ni tampoco generó un efecto dominó. Un gran ejemplo es cuando Estados Unidos salió del Acuerdo de París con el régimen medioambiental. Hubo una conmoción más mediática que sistemática, es decir, un actor que se volcó contra la potencia y no generó ningún efecto dominó. Caso contrario, con el bloque económico y comercial de Estados Unidos a China, con la empresa Huawei, donde generó un proceso de especulación económica financiera, generando malestar con los aliados estratégicos de China. Aquí fue muy relevante el hecho, pues eran dos potencias enfrentando a un poder en una área muy sensible como la económica, y que de no estabilizarse el sistema en su momento, se temía por un inicio de una nueva guerra fría, lo que tendría efectos sobre la estructura propia del sistema.
En conclusión, los regímenes y las organizaciones internacionales son relevantes para el Estado como actor principal del sistema y tienden a ser efectivas. Muchas gracias